Buen día a todas y todos. Vamos a dar inicio a la segunda sesión de formación y desarrollo con formación de expedientes físicos y o electrónicos de usuarios, familiares y o tutores. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. La sesión es grabada, por lo que les pedimos que si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos indiquen para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar su nombre completo por medio del chat, ya que de esta forma tomamos la asistencia. Las preguntas las podrán hacer durante la sesión, ya sea por medio del chat o bien activando su micrófono. Maestra Susana, muchas gracias. Le cedo las palabras, el micrófono. Hola, buenos días, muchas gracias y buenos días a todos. Vamos a entonces a dar inicio con la segunda sesión del curso y voy a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, primero todos trajeron la tarea. Para hacer los ejercicios más adelante. Bueno, vamos a hacer un resumen general de lo que vimos la sesión anterior y el punto clave para la conformación y darle seguimiento e identificar los tiempos de conservación de los expedientes, pues es respetar el ciclo vital de los documentos. Y comentamos en la sesión anterior que el ciclo vital de los documentos pasa por 3 fases. La primera es el archivo de trámite, que son todas las áreas que crean documentos, que atienden asuntos, que se generan expedientes que llamamos expedientes abiertos. Se hace toda una secuencia hasta atender el trámite y cuando concluye ese trámite, pues cerramos el expediente. Y es importante que en los archivos de trámite se conserve precautoriamente ese expediente, previendo alguna consulta, alguna auditoría, para poder atender sobre todo las solicitudes de nuestros usuarios. Cuando estos expedientes están cerrados, posteriormente hay que transferirlos al archivo de concentración, que decíamos que este lugar de resguardo precautorio para todavía tener de respaldo los expedientes que ustedes generaron, pero que contienen valores administrativos, fiscales, contables. Cuando ya pasa el tiempo de conservación en sus espacios, pues hacemos una transferencia al archivo histórico de aquellos expedientes que son importantes para la institución, que son fuente primaria para la investigación, y habría otros expedientes que no ameritan una conservación permanente y que podemos eliminar. Ahora bien, les comenté la sesión anterior que existen unos lineamientos donde nos van dando paso a paso cómo tenemos que conformar los expedientes. Minimizar la pantalla. Y los lineamientos, hay, les decía que como 3 o 4 criterios, que es para personas con discapacidad, para personas que colaboran en la institución, que son contratados y becarios, para niños, adolescentes y adultos, para adultos mayores. Pero los 4 lineamientos coinciden en lo que yo les voy a mostrar en esta sesión. Y los lineamientos nos dicen que un expediente es la unidad de información que está constituida por uno o varios documentos, clasificados en apartados, ordenados lógica y cronológicamente, relacionados con el mismo asunto, materia, actividad o trámite de una persona adulta mayor. Esto lo tomé tal cual del lineamiento para personas adultas. Entonces, si observamos, dice que todos están relacionados con el mismo asunto. Lo que nos indica que no podemos crear expedientes que llamemos oficios de entrada, oficios de salida, correspondencia recibida, correspondencia emitida. Todos los documentos que ustedes reciben pertenecen ya sea a una persona, a un niño, a un proceso como tal administrativo, tal vez es un asunto contable, un asunto administrativo, un asunto financiero. Pero ningún documento puede quedar suelto.
todo tiene que estar integrado en su expediente. Y esto aplica para expedientes electrónicos y físicos. La metodología tiene que ser la misma. De hecho, aquí en la foto, en la imagen que les muestro, tenemos documentos, puede ser un informe, sería una tabla, pero también está conformado por fotografías. Y en algunas ocasiones ustedes reciben evidencias en CD, notas periodísticas, pero esas evidencias forman parte de un asunto, una materia, una actividad, un trámite. Por ello tendrá que estar integrado en el folder, carpeta electrónica que compete al asunto. También nos dice el lineamiento que en el expediente se hace el registro tanto de ingreso, egreso, seguimiento, evolución, evaluación, así como lleva un expediente de una persona minuciosamente. Vamos percatándonos cuál es la atención que se le ha dado al usuario, desde que ingresa hasta que a lo mejor ya no tenemos alguna responsabilidad o alguna atención con ese usuario. Y también nos dicen que estos expedientes pueden ser consultados por los propios dueños de la información, pero también por los familiares o las autoridades competentes en términos de la ley. Por ello tenemos que tener mucho cuidado en la integración, porque si en caso de que se pierda el expediente, no integremos a tiempo determinado documento, pues los usuarios no podrían conocer toda la atención que se le ha brindado por parte de ustedes como instituciones de asistencia. Ahora, también los lineamientos señalan que cuando aperturemos un expediente o recibamos un documento de una persona o de acuerdo al asunto, no pueden pasar más de 48 horas para integrar ese documento al expediente o en su caso abrir un nuevo expediente. ¿Por qué nos pone ese plazo y que me parece muy idóneo? Porque a veces dices, bueno, recibo el documento y voy dejando que se me acumulen todos los documentos de ingreso y la siguiente semana los integro. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, en la pandemia? ¿No? Que nos dijeron el viernes, ¿sabes qué? Bueno, todos nos despedimos, nos vemos el lunes y los pendientes que dejamos en la oficina el día viernes ya no se integraron a su expediente. ¿Y qué puede también suceder? Que en el inter de que no hay nadie en las oficinas, que no hay personal de guardia, porque todos estábamos resguardados en nuestras casas, puede pasar un incidente, un siniestro natural, puede haber un robo o alguna otra situación que pudiera generar que los documentos se extravíen, se los roben, se mojen, se quemen, infinidad de situaciones que podrían suceder y que genere que no podamos consultar los expedientes cuando se requieran. Los procesos por los que tienen que pasar cuando abrimos un expediente o cuando vamos integrando documentación son estos dos principales. El de producción, en el cual todos participamos desde que recibimos una solicitud, un informe, estamos canalizando a un usuario y en ese momento creamos el documento o recibimos un documento. Ese es nuestro detonante, que es la necesidad de atender a un usuario, ¿no? Y darle seguimiento, una atención oportuna. Después hacemos una distribución. Vamos entregando a nuestros compañeros de la institución los documentos de acuerdo a sus competencias, que esa es la distribución, la entrega. Y yo les comentaba de un registro de correspondencia donde llevamos el seguimiento de quién lo tornó, quién lo emitió, quién recibió, cuál es el asunto, cuándo se recibió. Y el responsable del proceso tendría que ya darle el trámite a ese expediente. Ahora bien, el siguiente proceso es la organización. Cuando decimos, ay, mi archivo está súper organizado, implica que ya identificamos los documentos. Es decir, tengo un oficio, tengo un memo, tengo una circular, tengo un proyecto. Ahora, de acuerdo a sus funciones, hay que clasificarlos. Entonces, este proyecto es de atención médica. Este proyecto puede ser de creación de una nueva sede del
la institución de asistencia. Entonces vamos agrupando de acuerdo a las funciones. De hecho, por ejemplo, si ustedes van a un supermercado, encontramos en un apartado frutas y verduras, en otro apartado panadería, en otro apartado línea blanca. ¿Por qué? Porque nos permite ubicar por grupos fácilmente. De hecho, si alguien necesita solamente ir a comprar una lavadora, pues te vas al área, ¿no? Donde vas a encontrar la gama de lavadoras. Lo mismo sucede con los documentos. Si yo quiero solo expedientes de los pacientes que recibimos en la institución, nos delimita los criterios de búsqueda. Y la ordenación se va dando de forma natural de acuerdo a la producción de los documentos. Algunos son cronológicos, algunos son alfabéticos, algunos son por colores, que también se vale, o se pueden combinar alfabético con cromático. Lo importante es que, de acuerdo a estos criterios de ordenación, ustedes puedan agilizar la búsqueda de los expedientes. Y la última actividad es la descripción. Y la descripción se da desde que le ponemos un nombre al expediente hasta cuando registramos en un inventario, que le llamamos inventario de archivo de trámite, todos los nombres de los expedientes y de esa forma conocemos la cantidad de expedientes, de quién tenemos expedientes aperturados, sobre qué asunto, cuáles están vigentes o cuáles ya están cerrados, cuáles tienen anexo, cuáles tengo en la nube, cuáles ya están, ya meritan que se destruyan o cuáles me pidieron en consulta. Entonces, ese inventario nos permite tener de manera global, conocer cuál es el estatus que tiene el expediente. Tenemos una gran gama de, le llamamos guardas de primer nivel, que son estos soportes para conservar los documentos. Podemos tener folders de colores, casi siempre los que utilizamos son los folders Manila, tamaño carta, tamaño oficio. Y este insumo ustedes lo elegirán. Hay de colores, pero eso también implica un mayor costo. Sin embargo, de acuerdo a su condición económica, podrían adquirir alguno de estos que les muestro en la imagen. Les decía que a veces la ordenación también se da por colores. Entonces podríamos definir que todos los expedientes clínicos los vamos a colocar en verde, los expedientes legales en rojo, los de identificación general a lo mejor en amarillo. Y de esa forma podemos ubicar rápidamente cuál es el asunto que estamos llevando de ese expediente. Hay también carpetas, tamaño carta, tamaño oficio, de papel, hay unas como colores verde, pero estas son plastificadas de colores. La idea es que estas carpetas utilicemos guardas plásticas o a veces, de hecho más adelante vamos a observar que en los lineamientos nos dice cuáles son los documentos que no debemos perforar. Y los restantes sí podríamos perforarlos y colocarlos en este tipo de contenedor que pues implica que tiene 3 orificios o 2 orificios y podríamos de esa forma manipular los documentos para hacer una consulta. Hay este otro tipo de folders que si observan aquí en la imagen tiene unos ganchitos. De hecho, cuando abrimos a veces los archiveros, tienen unos tubitos al interior y esos tubitos sirven para colgar estos ganchitos, estos soportes. Y de esta forma podemos manipular la consulta, cuando hacemos consulta de documentos. Y pues la ventaja es que también no tenemos que estar perforando. Ahora bien, si ustedes utilizan este tipo de separadores, aquí podríamos colocar con una etiqueta qué apartado es del expediente.
si son los documentos de identificación, los documentos escolares, los documentos médicos, legales, y los de acuerdo a los criterios que sus propias funciones los requieran. Hay otro tipo de contenedores como son como sobres que también podríamos emplear y que además a veces traen aquí una pestañita como de orificios para poderlos integrar a las carpetas. También los lineamientos nos piden que utilicemos una carátula estandarizada. Estoy viendo. Sí, ok. Esta carátula estandarizada nos dice que los expedientes que integran la CIAP se deben formar con una carátula estandarizada y estar plenamente identificados, la cual de forma enunciativa, más no limitativa, deberá contener los elementos siguientes: nombre de la persona o del usuario, nombre del área responsable de la creación, integración y resguardo del expediente, número o clave consecutivo del expediente, título del apartado que integra el expediente, y este apartado puede ser social, jurídico, médico, psicológico y pedagógico. Dice, entre otros, que conforme el modelo de atención y capacidad financiera como lo estime la IA. Si ustedes requieren otro apartado, como dice el lineamiento, no es limitativo. Podríamos adicionar algunos campos que nosotros consideremos importantes para identificar el expediente. Fecha de apertura y, en su caso, cierre de este apartado del expediente. Número de fojas útiles del apartado desde su inicio hasta el cierre del expediente. Ahora vamos a ver el siguiente esquema. Quiero que en sus hojas, libretas, su computadora, sigamos este ejemplo para crear el número de expediente. El número clave de los expedientes que se integran en la IAP será alfanumérico, separado cada código por una diagonal. Entonces, los criterios son: 1. Comenzará con las iniciales de la institución, seguida de una diagonal y de las siglas IAP. Yo aquí puse este ejemplo, es FAE, iniciales de la institución, diagonal, las siglas IAP. 2. Se anotará después de las iniciales de la persona. Entonces es diagonal, Susana, Angelina, Diego, Santos. Son las iniciales, son mis iniciales, ¿no? 3. Se continuará con el número consecutivo respectivo. Entonces, como este es el primer expediente que voy a abrir, corresponde el número 1. Aquí yo les sugeriría que utilizaran 3 dígitos para que cuando ustedes lleguen a lo mejor a los 100, 200 usuarios o más, pues tengamos estos dígitos como abiertos y podamos también así registrarlos en nuestros inventarios. Se registrará finalmente el año. Entonces sigue diagonal 2022. Aquí les pongo otros ejemplos del consecutivo. Los consecutivos yo les sugiero que sean por año. Entonces el número de expediente quedaría con esta codificación: FAE, diagonal, IAP, diagonal, SADS, diagonal, 001, diagonal, 2022. Y podemos ir 002, 003, hasta llegar al 100, ¿no? A los usuarios que ustedes atiendan y que esté la evidencia de sus expedientes. Al inicio del siguiente año, tendríamos que volver a iniciar con el número 1 y ponerle el año en turno, ¿no? 2023. Aquí tengo otro, CEM, diagonal,
IAP, diagonal, SADS, diagonal 001, diagonal 2022. Pero, ¿qué pasa con aquellos expedientes que no son necesariamente de personas o niños, pero que son de otro tipo de asunto? Lo que podríamos hacer es que respetemos los primeros dígitos o claves, que sería FAE, diagonal, IAP, el número 1 consecutivo, aquí no hay personas, el año y el nombre del expediente, informe financiero 2021. FAE, diagonal, IAP 001, diagonal 2023, adecuación de consultorio número 1 y número 2, que es el título del expediente. Pero el código sería respetando la línea que nos da los lineamientos. Algunas otras sugerencias que nos dan los lineamientos es que para personas con discapacidad podemos poner el tipo de acuerdo a las siglas de la discapacidad. Entonces podemos poner iniciales de la institución, diagonal, IAP, iniciales de la persona y las siglas del tipo de discapacidad, de A, de B, de M, de I, de F, etc. Ya las siglas ustedes las conocerán de acuerdo a su función, a sus actividades, y las pueden poner, de hecho este código de siglas lo podrían poner en un listado para que todas las nuevas personas que se integran a colaborar con ustedes, pues conozcan qué significa de A, de B, de M. Algunos, sería un glosario. De hecho, los lineamientos sí traen un breve glosario que sirve de referencia, pero si ustedes tienen una abreviatura, una sigla diferente a lo que está en el lineamiento, podrían anexarlo al glosario de su institución. Lo importante es que difundan ese glosario o que sea un documento de trabajo y que cualquier persona pueda entender qué significan esas siglas. En el caso de, por ejemplo, de los NNA, nos dice que pueden agregar otra sigla que permita a la IA una identificación más detallada. A veces tenemos nombres similares, ¿no? Por ejemplo, ayer yo tenía una consulta que se llama el usuario López Gracia, y después de esa persona tenía uno que se llama López García. Entonces serían las mismas siglas, LG. Podríamos aquí agregar algún otro carácter que nos permita diferenciar el nombre de esa persona, que nos haga que no es la misma, ¿no? Eso nos podría generar confusión, y cuando hagamos una integración de podríamos integrar mal. ¿Alguien tiene su audio activado? Okay, creo que ya lo silenció. El formato de carátula que marca los lineamientos es este que les muestro en pantalla. Es importante que tenga los logos de su institución. Pueden agregarle los encabezados, el nombre de su institución, los logos, algún carácter o una imagen especial, lo que ustedes consideren, y adecuarlo a sus necesidades. Nos pide como primer campo el número de expediente, que ya lo vimos cómo se crea ese número. El nombre de la persona. El área responsable de la creación, integración y resguardo del expediente. En este caso, habría que delimitar la función en sus instituciones, de acuerdo a lo que establezcan las autoridades. ¿Quién va a resguardar los expedientes? Si el responsable de la creación, o habrá un espacio con una persona que administre el resguardo, los préstamos, el seguimiento de los expedientes, para definirlo en este campo, y que en algún momento cuando requeramos una consulta o se me ocurre que el médico pide el expediente, ¿a quién tiene que entregarle ese expediente? Conozca a través de este campo a quién debe entregar el expediente para su resguardo.
También tenemos que contar con un apartado de los como expedientes que integran ese gran expediente o el rubro. Tenemos como sugerencia el apartado social, el apartado jurídico, médico, psicológico y pedagógico. Yo les mostraba en la fotografía de los tipos de folder o carpeta que podemos utilizar separadores. Entonces, lo que nos indican los lineamientos es que esta portada tendría que ir en cada una de los separadores. O si ustedes utilizan una carpeta, pues tendríamos que dividir los apartados de acuerdo a estos rubros que nos establece el lineamiento. Si ustedes tienen otro apartado, habría que modificar esta carátula y registrar qué apartado utilizan para después imprimir este formato de carátula y pegarlo en su separador o en la carpeta o en el folder, lo cual nos permitirá diferenciar de qué es ese apartado, qué documentos voy a encontrar en ese apartado. Ahora, fecha de apertura. Esta, como cada carátula estará pegada para diferenciar el apartado, tenemos que colocar, si es un expediente o el apartado médico, necesitamos registrar cuál es el documento con el que se abrió ese apartado, cuál es la fecha. Y cuando concluye ya su tratamiento médico de nuestro usuario, colocar la fecha del cierre de este apartado, ¿sí? Entonces, por apartados necesitamos llevar el seguimiento puntual de los datos del expediente. Tenemos también un campo de número de fojas útiles a la fecha del cierre del apartado. Entonces, si el apartado médico se conforma por 50 fojas, tenemos que colocar aquí el número de 50 fojas para garantizar y controlar que ningún documento del expediente médico ha sido sustraído o que faltó de integrar, y con esto vamos controlando el contenido de este apartado. Por último, nos pide que coloquemos la leyenda del aviso de privacidad de los datos personales en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Yo, revisando sus páginas web, identifiqué que tienen un apartado de transparencia y entre ellos el apartado de aviso de privacidad. Pues ese hay que copiarlo e insertarlo en su formato. Hay algunos que son muy largos, habría que hacer un abstract de su aviso de privacidad, donde le señalemos al usuario que los datos personales que él está proporcionando con una función que están proporcionando a la institución, solamente serán utilizados para los fines de la institución, que no van a ser difundidos ni mal empleados, y sobre todo porque son datos confidenciales sensibles, para que él también se sienta en la confianza de que la información que él nos señale en alguno de estos apartados, pues no va a ser empleado por mal empleado, ¿no? Entonces es importante que sus formatos contengan los avisos de privacidad correspondientes. Esta carátula la vamos a colocar al inicio, como les comentaba, de su carpeta, folder, de acuerdo al formato o tipo de contenedor o guarda que utilicen. En este caso les pongo el ejemplo del folder y la inicial, el número de expediente que fuimos desagregando, cómo se elabora, la vamos a colocar aquí, es el primer campo que requerimos. También es importante que lo coloquemos en la pestaña del expediente, y si utilizamos carpetas, pues que peguemos su carátula en la portada y en el lateral o en el lomo se coloque nuevamente el número de expediente, porque esto también nos facilita una localización. Tenemos un contenedor de segundo nivel, que puede ser un archivero como el que les muestro en la fotografía, o puede ser un librero. Es importante que
en sus archiveros coloquen qué contiene ese cajón. Puede ser que aquí sean todo lo que es referente a los consultorios, en el cajón 2 los expedientes de alumnos o de pacientes o de adultos mayores, etcétera, de acuerdo a lo que ustedes van produciendo. En el siguiente cajón puede ser que contengan todos los expedientes de los informes financieros, etcétera. Entonces, es importante que ya clasificamos los expedientes de acuerdo a su función, respetemos esa clasificación al momento de instalar los expedientes en este tipo de contenedores. Si es en un librero, podríamos llevar el mismo orden. De acuerdo a los niveles del librero, podríamos poner en los apartados, en la parte superior los de los pacientes, de los usuarios, en el segundo mantenimientos, en el tercero todo lo referente a compras, etcétera, ¿no? Y si observan, las carpetas también tienen sus etiquetas de identificación que nos permita agilizar la manipulación y la búsqueda. También es importante que los expedientes que contengan datos confidenciales sensibles estén resguardados en un lugar seguro, bajo llave, y en este caso nos dice que a cargo de la persona titular de la dirección de la IA. Entonces, vigilemos que nadie externo a nuestra institución pueda ingresar a la búsqueda o a la manipulación malintencionada de nuestros expedientes. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema electrónico? En la parte física, pues es lo que casi siempre generamos con mayor volumen, porque además el papel casi siempre tiene el valor jurídico legal ante las instancias, ¿no?, correspondientes, instancias legales. ¿Por qué? Porque tiene sellos, porque tiene firmas, tiene los logos de la institución, tiene las firmas de los usuarios y se tiene como mayor validez jurídica. Pero en el tema electrónico habrá documentos que pues también necesitamos complementar. Les hablaba la sesión pasada de los expedientes híbridos, y estos expedientes, pues una parte está en físico y otra parte está en papel. Por ejemplo, ahora se me ocurre, hace unos días fui a realizarme un estudio médico, una radiografía, y la radiografía la subieron al sistema en un formato de imagen, y pues ya en el IMSS, de hecho ya no me la dieron impresa antes como este formato de radiografía donde tendríamos que ver a contraluz. Ahora fue en un formato de imagen y el médico tuvo que anexar ese CD, de hecho me lo dieron en CD, anexarlo a mi expediente físico, ¿no? Habrá ya algunos servicios médicos que tengan un sistema más avanzado, donde a través de un expediente electrónico guardan la imagen en una carpeta electrónica, o habrá algunos que tienen unos sistemas muy avanzados, desde la producción del documento, le dan clic, lo mandan al expediente del paciente y todos los estudios en imagen o video se van anexando a su expediente electrónico. ¿Qué podemos hacer en las instituciones que no tenemos como tal tanta infraestructura tecnológica para gestionar los expedientes médicos? Utilizando las propias herramientas de nuestros equipos, utilizando algunas aplicaciones en la nube. El más utilizado actualmente es Drive, Dropbox, donde podemos ir subiendo contenido de los expedientes que vamos produciendo. Aquí les muestro un ejemplo muy, muy sencillo. Estoy en mi equipo de cómputo, puede ser en imagen, en escritorio, en documentos, imágenes. Yo trabajé ahora aquí en documentos. ¿Qué hice? Creé una carpeta general que se llama, tomando de ejemplo de la página, Centro de Cirugía Especial de México, _CEM. ¿Qué va a pasar aquí en el caso de las diagonales? Tendríamos que cambiar la dinámica que nos marcan los lineamientos porque no acepta diagonales.
Entonces, lo único que acepta son los guión bajo o guión medio. Entonces, podríamos cambiar solamente ese criterio. Centro de Cirugía Especial de México, guión bajo, CEEM. Otra recomendación podría ser que en lugar del espacio agreguemos también otro guión bajo o guión medio para que, y también evitemos utilizar acento o tildes para que no nos genere a futuro un error de lectura por los caracteres especiales. Al interior de esta carpeta estoy creando 3 carpetas de acuerdo a las funciones. Pueden ser consulta de valoración y seguimiento. Todas las consultas, expedientes de este asunto. Un expediente de difusión y publicaciones. Otro expediente de los donativos. ¿Sí? Ahora, al interior de consultas de valoración y seguimiento, aperturé una carpeta que se llama, bueno, es el año 2020, los del 2021 y los del 2022. Al interior del 2022, pues crearé los expedientes de los pacientes que recibieron consulta para una valoración y seguimiento. Entonces, en lugar de las diagonales, estoy usando un guión medio. Ahora, como ya sabemos que estamos en el Centro de Cirugía Especial, pues ya no tendríamos que crearle el otro código que teníamos de las siglas de la institución, las siglas IAP. Nos saltamos esos puntos y nos vamos directo simplemente al asunto, al año en que estamos gestionando ese asunto y al número del expediente de la persona o nuestro usuario. Y vamos a hacer un consecutivo por año, siguiendo la línea que veíamos en los expedientes físicos, y de esta forma podemos ya ubicar los números de expediente. ¿Sí? Si observan en la parte superior, vemos aquí toda la raíz de dónde está en nuestro equipo el expediente. Es en la carpeta de documentos, es en la carpeta de Centro de Cirugía Especial de México, guión bajo, CEM, está en la carpeta de consulta de valoración de seguimiento en el año 2022. Y bueno, muchas de las ventajas de utilizar Ofimática y todas las herramientas que nos dan nuestros equipos es que, bueno, este documento nos da la fecha de creación, la hora de creación. Cuando los equipos tienen un nombre de quien creó el documento, pues aquí aparecería el nombre del usuario, nos aparece el tamaño, y aquí podríamos poner algunos metadatos adicionales cuando abrimos el campo de propiedades. Esa pestañita nos permite colocar algún asunto, una descripción. Por ejemplo, si fuera en esta carpeta, aquí podríamos abrir otras 2 carpetas con los apartados que marcan los lineamientos. Es la carpeta psicológica, médica, ¿cuáles otros teníamos? Bueno, los médicos, los legales. Entonces podríamos abrir otras subcarpetas para ir integrando los documentos en PDF, en imagen, en video, en audio, etc. Esta línea de trabajo la podríamos seguir en las aplicaciones que tengan en Drive, o si está en algún servidor en la nube, podríamos seguir esta misma línea, y lo que podríamos también ir delimitando para vigilar que ninguna persona externa o que solo ciertos usuarios autorizados consulten el expediente, pues a través también de las propiedades y los accesos de seguridad, podríamos delimitar qué persona podría tener acceso a determinados documentos. Si solo puede ser como lector, como editor o como ambos, ¿no? Con todos los permisos. ¿Qué podemos hacer con los correos electrónicos? Afortunadamente, los correos electrónicos, las aplicaciones, nos dan varias opciones, como crear etiquetas, crear carpetas, y en el caso de Gmail, nos da también un espacio de almacenamiento en la nube. Entonces aquí podríamos ir creando, de acuerdo a las funciones principales, las carpetas para ir clasificando los documentos.
o los correos. En este caso vamos a tener registros, no vamos a tener como lo vemos en papel, ¿no? Digamos, solamente recibimos el oficio, el memo, el informe. Aquí recibimos un mensaje con un documento adjunto. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Que estandaricemos los asuntos de los correos que recibimos. Si es una canalización de un paciente, podríamos poner aquí en el asunto canalización con las siglas del paciente. O si es algo para reclutamiento, podríamos poner el asunto aquí, reclutamiento, y a lo mejor reclutamiento para médicos, reclutamiento para abogados, ¿sí? De acuerdo a ir delimitando algunos asuntos que no sea fácil al momento de recibir el documento o el correo, ubicar en qué categoría de las carpetas que creen vamos a ir seleccionando y mandando a las carpetas que ustedes aperturen. De esa forma, si en algún momento requieren solamente ver el seguimiento puntual de las contrataciones de los médicos, pues acceden a la carpeta de contrataciones, abrirá todos los correos referentes a ese asunto y podremos agilizar la búsqueda. Podríamos utilizar aquí también la búsqueda avanzada, pero que mejor si vamos delimitando los rangos de búsqueda y de esa forma agilizamos la consulta. Podríamos marcarle prioridad, podríamos marcarle una etiqueta, podríamos acá de este lado marcar por colores y de hecho si ustedes siguen una clasificación y ordenación cromática, pues sabrán que los verdes son referentes a ciertos asuntos. Y de esa forma les decía como ir clasificando en el correo y también evitemos o nos permitirá que no tengamos una bandeja de correo saturada con correos, ¿no? Que a veces nos dificulta mucho la visualización o la búsqueda. Habrá documentos o correos que recibamos que son solamente de comunicación para invitaciones o comunicados, boletines de otras instituciones con las que colaboramos y bueno, ya lo leí, ya reenvié a mis compañeros que llevan estos, a los cuales les podría servir esta información y esos podríamos crear una carpeta electrónica del correo donde sea una conservación temporal y tal vez al final de año podríamos eliminar esos correos y de esa forma limpiar la bandeja del correo electrónico. Entonces, en cuanto al correo, esa es la recomendación. Ahora también, si recibimos documentos adjuntos, lo ideal es que descarguemos el documento adjunto y ya en las carpetas electrónicas que estamos clasificando en nuestro apartado de documentos, se anexe el PDF o la foto o el video para conformar ya el expediente completo de nuestros usuarios. Porque si no tendríamos como una copia o una parte fragmentada en el correo y lo ideal es que se mande y se descargue al correo, al expediente completo. Otra sugerencia que les puedo hacer es que utilicen, para temas personales, utilicen su correo personal y para temas institucionales, el correo de la institución. ¿Por qué? Porque tenemos una ley de protección de datos personales y si en algún momento por algún tema jurídico nos piden ingresar a nuestros correos institucionales, pues se estaría también dando a conocer algunos temas personales que tenemos con amigos, con compañeros de trabajo, ¿no? A veces decimos, ay, te voy a mandar, o voy a mandarle a tal persona una cadena que me gustó mucho porque es motivadora y está muy linda. Y ahí a lo mejor, ay, amiguita, yo creo que, espero que este mensaje te anime un poco porque sé que andas un poco triste, etcétera, ¿no? Entonces son como cosas muy personales, muy íntimos, que lo mejor es que utilicemos los correos ya personales y para temas meramente de la institución, utilicemos el correo institucional. ¿Qué pasa con el tema de los permisos de consulta y edición? Les decía que ya en el tema electrónico, la ventaja de estas aplicaciones
es que podríamos ir configurando a quién le puedo mostrar el documento, pero solo lo puede leer y no lo debe de editar, o a lo mejor si nos hacen alguna observación, puede comentar, pero sin borrar el contexto o toda la idea principal del documento. Entonces, en Gmail podemos subir documentos en Drive. Aquí en el caso de las carpetas podemos verificar quién está compartiendo los documentos conmigo. Aquí tenemos un Word y sobre todo PDFs, tenemos una imagen y nos dice con quién está compartiendo este documento, cuándo me lo compartió y de este lado podemos ver que puedo darle los accesos como lector, como comentador o como editor. Y habría algunos casos donde dice, lo puedo compartir solo con personas de mi institución o con cualquier persona que tenga el link de consulta. Es fundamental contar con un catálogo de usuarios autorizados, que sus mismas autoridades o los productores de la documentación diga, ¿con quién puedo compartir este expediente? A veces, de acuerdo a los apartados que vimos, dice, es que si el psicólogo no conoce el expediente clínico, difícilmente puede tener un diagnóstico, ¿no? Tal vez alguna situación médica le está detonando un problema psicológico. Entonces, el médico podría consultar el expediente psicológico o viceversa, ¿no? Pero allí podríamos darle el acceso al psicólogo, el acceso al expediente clínico como lector. Y a lo mejor podríamos darle el acceso como comentador, pero sin manipular, sin permitirle la manipulación del diagnóstico clínico del médico. Entonces, podríamos ir trabajando de esa forma porque finalmente todos trabajamos transversalmente. Aportamos a las funciones de los compañeros que participan en el seguimiento y la canalización del usuario. Entonces, como resumiendo esta parte que les comenté en las diapositivas anteriores, nos dice que el expediente puede estar conformado por los siguientes apartados, de acuerdo a lo que estime pertinente la IAP. Este es el expediente de Susana Angelina Diego Santos. Su código es el que, de acuerdo a los lineamientos, con sus siglas, diagonales, número consecutivo y año, puede estar conformado por estos apartados, como veíamos es enunciativo, más no limitativo. El expediente puede estar en carpetas, folders, todos los apartados deben de tener su carátula y podemos utilizar estos separadores que nos permitan hacer la división y la diferenciación de cuál es el apartado que conforma el expediente de Susana Diego. También nos habla de la foliación. Nos sugiere que utilicemos bolígrafo color azul. Solamente vamos a numerar las hojas por el anverso, es decir, por la parte frontal. No vamos a utilizar bis, tris, letras, ni tampoco letras del abecedario o del alfabeto. Son números consecutivos. Pueden colocar el número en la parte inferior y cada apartado del expediente tendrá su número consecutivo. Entonces, no vamos a hacer la secuencia. O sea, lo que se sugiere es que sea, si el apartado social tiene 50 hojas, será del 1 al 50. El jurídico del 1 al 20. El médico del 1 al 10. Psicológico del 1 al 30. Y el pedagógico del 1 al 20. En caso de que se equivoquen al hacer la numeración, al colocar la numeración, pueden ponerle una diagonal y al lado colocar el número correcto. Para controlar, les decía, cuántos documentos está conformando este apartado del expediente. Ahora bien, la descripción. Vamos a hacer el ejercicio de colocar, les voy a colocar en el chat este link y vamos a visualizar en Excel el siguiente formato.
Aquí ustedes pueden colocar después su logo de la institución, el nombre de la institución, el área responsable de la creación del expediente. Estos son los campos que les podemos sugerir. El número de expediente, que es el que creamos con los diagonales y siglas. El título del expediente, fecha de apertura del expediente, fecha de cierre del expediente. Vamos a referenciar si tenemos un expediente electrónico, qué apartados conforman el expediente, dónde está físicamente. Aquí vamos a hacer dónde está, si en el archivero 1, cajón 1, archivero 2, cajón 1, o en el librero, o tal vez tenemos una oficina o un espacio especial para la conservación de esos expedientes. Vamos a colocar la referencia de dónde está físicamente el expediente. Si ahora está en el archivero de esa oficina, vamos a ponerle un número al archivero y el 1 al cajón. Y aquí podemos comentar alguna nota que consideremos importante. Por ejemplo, el expediente contiene CDs, contiene fotografías, contiene notas periodísticas, o podemos de hecho también colocar la referencia de dónde está físicamente el expediente electrónico, en qué carpeta. ¿Se acuerdan que en la pantalla les mostré documentos, el nombre de la carpeta? Esa referencia la podíamos copiar y pegar en el campo de observaciones. Entonces, con la tarea que dejamos la sesión pasada, quiero que me ayuden a ir registrando los expedientes en este Excel. Déjenme detener la pantalla y les voy a compartir el link. Por favor, todos ingresen. Y ayúdenme a registrar los datos que tengan en alguna de las celdas. Y también les pediría que conforme vayan haciendo el registro, salgamos de la aplicación para que no generemos ahí como que de repente que estamos todos conectados y nos genere ahí ruido en la captura. Muy bien, vamos bien con el registro. Me comentan que algunas no pueden acceder. Podrían intentar nuevamente con el link y les decía que conforme vayan haciendo su captura, salimos de la aplicación para tal vez que las compañeras puedan ingresar. Podría ser que estamos varios, que eso nos esté generando un poco de ruido. Muchas gracias, Lourdes, que esta sesión te está sirviendo también. Me parece que las sesiones están en YouTube y tal vez la primera la puedan consultar en línea. Voy a ver si hay, mientras ustedes capturan, voy a revisar si hay alguna consulta. Claro que sí, les pego el enlace. Vamos bien, vamos a ver varias capturas. Perfecto. De hecho, en esta sesión nos conectamos más personas. Estamos 75. Me da mucho gusto que estén participando. Mientras algunos compañeros están haciendo su registro, ¿alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna duda del tema que hemos platicado a lo largo de esta hora? Si alguien tiene alguna duda, puede activar su micrófono o ponerla en el chat. Buenos días. Nosotros habíamos pensado utilizar como un código para identificar al usuario su RFC en vez de utilizar así como que toda esta clave. No tenemos que hacerlo forzosamente así para cumplir con la HAP. No, de hecho, los lineamientos nos dicen que son enunciativos más no limitativos.
Entonces, ustedes pueden adicionar elementos que les permita agilizar la búsqueda de sus usuarios. Ok. Sí, porque nosotros lo utilizamos en como en las bases de Excel, como una clave primaria para vincularlos. Sí, sí, Porque sin por lo... problema puedes seguir esa línea. Ok, Sí. vale, gracias. No, a usted gracias. Sí pueden adicionar los campos que requieran de acuerdo a sus particularidades. El lineamiento nos dice, pueden agregar algunos siglas más para diferenciar el usuario, pueden agregar otro código, pueden de hecho a lo mejor agregar una palabra completa, ¿no? Y sobre todo sí tener los glosarios, porque la idea es que cualquier persona que trabaja en la institución conozca qué significan esas siglas. Se podría generar algún caos a la hora de buscar o integrar documentos al expediente. Muy bien, vamos a ver cómo va el registro para continuar con el ejercicio. Ya tenemos varias capturas. Vamos a revisar, comentar lo que han registrado. Por aquí alguien ya había insertado sus logos, que me parecía muy bonitos, muy interesantes, pero ya en la edición ya se borraron. Bueno, como primera reflexión, aun cuando somos 76 personas de diferentes instituciones, todas podemos colaborar en el registro del inventario de archivo de trámite. Todas tuvimos el acceso como editores. Y se observan, pues, un compañero o una compañera subió los logos y tal vez alguien por querer subir su logo se borró y ya no tenemos logos. Alguien le puso aquí un color. Algunos están capturando en mayúsculas, otros en minúsculas. Algunos pusieron, aquí no pusieron fechas, está un expediente abierto. Entonces, justo por ello es la importancia de delimitar accesos y permisos para la edición, lectura de los documentos que estamos generando. Porque esto puede ser que se modifiquen datos y eso haga que el documento ya no sea válido, ¿no? Porque puede ser que no coincida la fecha, no coincida el nombre, las siglas del expediente estén mal capturadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para solucionarlo? Primero, delimitar permisos de consulta y edición, tener nuestro catálogo de usuarios autorizados para hacer justo esta consulta y manipulación o edición de documentos, y también trabajar coordinado para determinar, ¿vamos a capturar en mayúsculas o en minúsculas? ¿Vamos a utilizar la fecha completa o por números? ¿Sí? Para que todo el formato de captura esté estandarizado. La idea de un inventario de archivo de trámite es que todos los que generan expedientes, que van dando seguimiento de los usuarios, capturen cuáles son los expedientes que están vigentes o que estamos todavía tramitando, y que además vamos a hacer una captura continua porque no sabemos cuándo va a cerrar un expediente. Justo aquí en el ejemplo del número de expediente 5208 de Trabajo Social, se creó el 23 de febrero del 2022, pero no sabemos cuándo va a estar cerrado. Entonces, si este expediente se cierra en 2 años, la persona que hizo el seguimiento de este registro, del expediente, tendría que ir alimentando este registro para monitorear cuáles ya están cerrados, cuáles están abiertos, cuáles tenemos pendiente de integrar algún documento, etc. Entonces, de esta forma, visualizamos cuáles son los expedientes que tenemos vigentes o cerrados. ¿Qué hay? Les ponía el ejemplo antier. Es como si estuviéramos en una montaña y visualizamos todo el panorama. De esta forma, igual lo hacemos en nuestros registros. Habrá algunos otros documentos en Excel o en Word o en Access
que nos den el complemento del seguimiento del usuario. Pero eso es ya como muy puntual. La compañera que me preguntó ahora de los campos o los códigos de expediente, me dice que yo tengo una sábana de Excel donde vamos registrando todos los datos. Pero eso es como muy particular a nivel documento o usuario. En este registro es a nivel expediente, ¿sí? Entonces, por ello la importancia de irlo elaborando. Aquí el número de expediente, la idea es que ustedes retomen la información que nos da los lineamientos, porque al inicio comenzaron con 1, 2, 3, 4, 5 y luego ya se modificó. Vi cómo fue modificando, alguien le puso 02, 20, 21, 05, entonces tenemos diferentes números. Ahora podríamos crear una columna que sea un número consecutivo y de esa forma así 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta que acabe el año. Pero si vamos a seguir los lineamientos, en este campo de número de expediente tendríamos que colocar estas siglas FMYP, diagonal IAP, diagonal 002, diagonal 021. Entonces aquí tendríamos que cambiar el campo, porque ese es el código, ¿no? El número. El título. Aquí ponen trabajo social, expedientes. Ese título, pues como que nos dice mucho, ¿no? Es el inventario de los expedientes, son lineamientos para la apertura de expedientes. ¿Qué es de expedientes? Hay que ser muy concretos, pero claros en cómo estamos nombrando los expedientes. Si es el expediente de Susana Diego, pues registramos Susana Diego. O es el de planeación 2022. O qué es, necesitamos ser muy claros al nombrar los expedientes. Aquí, por ejemplo, yo le pondría, dice, vienen las siglas, diagonal IAP, diagonal primaria, diagonal PA. Tal vez este sea el número de expediente y aquí, bueno, a lo mejor el nombre de la escuela, ¿no? O el nombre del usuario. Y luego, o es todo el código, podría ser todo el código y verificar qué tema es de la primaria. Quiero pensar que Vázquez Juárez Emilio es el nombre de la primaria o es el nombre del usuario. Entonces tendríamos que delimitar o definir qué es, ¿sí? Sí, en el chat me pueden comentar si es el nombre de la primaria o el nombre del usuario. Y si es, pensando que fuera el nombre de la primaria, definir qué expediente es. ¿Es el registro ante la SEP? ¿O es el plan de mantenimiento de la primaria? ¿O el listado de los matriculados en el año 2022? Para que sea más fácil identificar qué hay en ese expediente. La fecha, dicen aquí algunos está vigente, el 25 de mayo del 2019 se abrió y está vigente. ¿Se aperturó expediente electrónico? Sí, tenemos un complemento en electrónico. Tiene solamente el apartado de la alianza comunitaria y su ubicación está en el 35, ¿no? Aquí ponen el archivero 2, en el archivero 1, en la gaveta 1, muy bien. Y aquí en observaciones nos dicen, está completo, así es, nuevo ingreso. Bien, que son elementos que les sirven a ustedes para localizar rápidamente los documentos que requieren y en general el expediente. Este es HSP, diagonal 001, diagonal 2022, se llama nutrición, se aperturó el 1 de marzo y del 22 se cerró en el 23. Dice que sí tiene un expediente electrónico, tiene un apartado de salud y está en proyectos 2022. Aquí abre este campo de dónde está físicamente, es en el archivero, en el salón 1, es el lugar, no tanto como en el proyecto 2022, porque entonces este sería tal vez el nombre del expediente, que es el proyecto 2022, o a menos que así se llame el lugar, que así lo nombre, pero específicamente la ubicación es el lugar físico, o en su caso, si fuera virtual, les decía que poner, aquí podría poner en el servidor de
en el servidor de HSC, ¿no? Y saber, esto está en la nube, ¿no? Está respaldado. Archivero 1, cajón 3, muy bien, perfecto. Entonces, de esta forma ya registramos los expedientes que tenemos vigentes. Con este registro podemos ubicar los que ya están cerrados. Y vemos, por ejemplo, bueno, vamos a marcarlos con amarillo. Este ya está cerrado. Este también. Por lo menos estos 3 ya podríamos colocarlos en una caja, retomar estos datos para hacer un nuevo inventario de los expedientes que ya no vamos a consultar en la oficina y que podemos mandar para resguardo en el archivo de concentración o en esa bodega o en ese archivo local donde conservan los expedientes que ya no están vigentes. Entonces, de esta forma, ahorramos un paso de capturar al momento de hacer la transferencia al archivo de concentración. ¿Por qué? Porque desde su creación ya tengo capturado el expediente que está cerrado. Solamente hay que monitorear cuándo se cerró para registrar y después con este listado o este filtro que vamos a realizar de los expedientes cerrados, se lo compartimos a la persona responsable del archivo de concentración para que en el momento que yo requiera un expediente que mandé en una caja, sepa en qué caja lo envié, cómo se llama el expediente y fácilmente me proporcionen ese expediente, ¿sí? Aquí podrían, de hecho, también anexar un campo de folios. Recuerdan que el lineamiento nos dice cuántos folios tiene el apartado, entonces podríamos aquí registrar el 50 folios del expediente de médico. A lo mejor con guiones o del médico o del, no sé qué, del médico o 30 del jurídico, etcétera. Entonces podríamos allí de esa forma también registrar los folios. Podríamos hacer otras notas como si contiene datos confidenciales sensibles o no sé, si el expediente se prestó, también podríamos aquí llevar el seguimiento de nuestros préstamos y conocer, les decía, todo lo que está pasando con nuestros expedientes, podríamos registrarlo en este inventario, previendo que los que estén ya cerrados, tengamos ya la lista elaborada para registrar o revisar cuáles ya están en el archivo de concentración y mandarlos a esa bodeguita, oficina, salón, etcétera, ¿no? Que ustedes destinen para el resguardo precautorio de sus expedientes. ¿Alguna duda que tengan de este formato? Araceli Estrada quiere hacer una pregunta. Adelante, Araceli, No si sé quieres si activar tengo tu micrófono. acceso al micrófono. No. Ya te ¿Sí me oyes, escuchamos. Susi? ¿Susi? ¿Me oyes? Sí, dime. Ok. Es que se me hace que quise ser como muy específica con el nombre de, pero haz de cuenta, era IPLIAP, diagonal HAP, diagonal primaria, y luego otra diagonal, ¿a qué área le corresponde ese expediente? PA es primaria alta, y luego es el nombre del niño y el ciclo en el que está inscrito. Es demasiada información. Y allí puedes agregar campos donde venga ciclo, el título del usuario, del expediente es el nombre del niño e irlo registrando en las columnas, abriendo los campos que usted requiera para tener más elementos del expediente. Y ahora, aquí en el campo de quién está creando el expediente, puede registrar el área.
De hecho, cada área tal vez podría tener este inventario, no hacerlo generar por la institución, sino cada área registrar los expedientes que están vigentes. Entonces, aquí podríamos colocar ese Ok, dato me da como más sentido. Ah, ok, área perfecto. responsable de creación del expediente. Ajá. Entonces, si la estructura orgánica de la institución es por 6 direcciones, cada dirección tendría su registro de expedientes de archivo de trámite. Ah, ok. Sí, ahorita de forma colaborativa lo hicimos así para que pudieran visualizar cómo se registra el inventario de los expedientes. Ok, Sí, pero aquí sí. tendríamos que hacer apartados, ¿no? Por las asociaciones, por las áreas. A lo mejor este expediente es del área de psicología. Entonces tendría que llevar su inventario y aquí registrar que el área responsable de creación es psicología. Ujú, ok. Pero si todos colaboran para el seguimiento del expediente de ese usuario, pues podríamos hacer un general, así como ahorita lo trabajamos en conjunto, y delimitar aquí área responsable, pues es como tal la fundación, la asociación, etcétera. Pero pueden modificar este inventario con las columnas que ustedes requieran. Muchas gracias, Susi. No a usted, Cheli, gracias. ¿Alguien más dice? Ah, es Cheli, sí. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Bueno, Salvador dice, hola Susana, duda técnica. ¿La materia del curso se puede englobar en archivonomía? Pues es un elemento de la archivonomía, la creación de expedientes. Van a más, ¿no? Desde como por procesos, más procesos del archivo de trámite, procesos del archivo de concentración, procesos del archivo histórico. Este es solo un apartadito, pero es como tal, pues es que la archivonomía apoya la gestión administrativa de la institución. No sé si de esa forma aclaro su duda. Y les decía, habría que tal vez tomar en su momento otro de valoración documental para poder mostrarles criterios de qué expedientes sí podríamos destruir y cuáles son de conservación permanente. No sé, Salvador, si me comenta si aclare su duda. ¿Alguien más que quiera comentar? Dice, me queda duda sobre la extensión. Kelly, si gustas comentar referente a eso. No, perdón, no, a mí ya me quedó muy, muy claro, Susi, muchas gracias. Bien. Sí, perdón, pensé que ya no me hablabas, a mí me estaban mandando el mensaje, gracias. Sí, no, Perdón. ¿Alguien más que me quiera comentar alguna duda? ¿Hacer alguna observación del inventario? Bien, lo vamos a ver, lo de los expedientes perforados o documentos, lo vamos a ver en la diapositiva que tengo preparada. ¿Cada cuándo nos pregunta Itzel, cada cuándo es recomendable actualizar los expedientes? Los expedientes se van actualizando conforme a la producción, o sea, es permanente. Como son expedientes activos, pues de acuerdo a la frecuencia de la producción de los documentos se van a ir actualizando. Y lo que nos dicen los lineamientos es que no pueden pasar más de 48 horas para que ustedes integren los documentos al expediente que les corresponde. ¿Podría comentar cuáles son las obligaciones de las personas que tienen el resguardo de los expedientes? Bueno, la obligación yo creo que es mantenerlos bajo resguardo y vigilar que nadie ajeno a la institución acceda a ellos. Habrá situaciones jurídicas que nos pidan alguna consulta de expedientes, pero tendríamos que documentar el préstamo, el motivo, y que también esté autorizado por las autoridades de la institución.
y prestarlos. Vamos a ver también en un momento cuáles son los criterios para el préstamo de los expedientes. Hay que llevar un formato de préstamo, continuar trabajando con nuestro catálogo de usuarios autorizados, vigilar también que el espacio donde están conservados los expedientes no tenga a lo mejor exceso de iluminación directa del sol que pudiera dañar el soporte, en el caso de fotografías, que el calor esté generando deformación, que no tenga alguna gotera el edificio, o que esté, a veces me ha tocado ver archivos que están en un baño, el baño lo clausuran y ahí guardan los expedientes, ¿no? Entonces, ¿qué genera? Pues gases de drenaje, humedad, polvo, entonces eso puede deteriorar el expediente. Entonces, vigilar que esté en un espacio cerrado, bajo llave, que no tenga estas condiciones que pudieran dañar el soporte y en general eso. Jessica, ¿cuál es el orden que debe llevar el expediente en su interior? Bien, cuando estamos produciendo documentos e integrando, el documento más antiguo estará en la base de la carpeta o el folder y el actual irá encima. Entonces vamos a ir integrando del menor al mayor, de tal forma que cuando abramos la carpeta vamos a visualizar el documento actual. ¿Cuál es el asunto actual, ¿no? El último documento que se generó, tal vez una demanda, pero estamos en el momento, o sea, es decir, cuando abramos la carpeta vamos a visualizar el último documento que producimos. Cuando ya se envían al archivo histórico, los responsables del archivo histórico invierten el orden de los documentos, porque ya en ese momento vamos a revisar cómo inició el proceso o el trámite y cómo concluyó. Entonces vamos ya viendo la historia de inicio a fin. En trámite vemos a la inversa cuál es el último asunto que tenemos con ese usuario, y si queremos ver al pasado, pues revisamos los documentos que están en la parte inferior. Vamos a ver, dice Karen, disculpa, ¿podría recordarme si el contenido de los expedientes son decisión de la organización o hay documentos básicos que debe llevar el expediente? Sí hay documentos básicos, déjenme mostrarles los lineamientos. Denme un segundo, por favor. En la oficina, en mi cajón. A ver. Perdón, una disculpa. Bien, en los lineamientos de ya vienen algunos elementos. Déjenme abrirlo súper rápido. Vamos a abrir esta. Déjenme compartirles. Sí viene establecido qué documentos debe tener, pero ustedes también podrían hacer una lista de verificación de qué documentos debe conformar el expediente. Por ejemplo, si es una primaria, ¿qué documentos tendría que tener? A lo mejor un examen médico, los documentos como acta, comprobante de domicilio, fotografías, ¿no? Pero eso también lo establecen en sus procesos. Por ejemplo, esta que es de este lineamiento, dice, los expedientes que integren la CIAF se deben formar con una portada o guarda exterior y estar plenamente identificados mediante una portada estandarizada, misma que de forma enunciativa, más no limitativa, podrá contener los elementos. Estos son los de la carátula. Y más abajo, ejemplo aquí. El cuadernillo social contendrá toda la información del seguimiento realizado desde el ingreso hasta el egreso,
de la PCD, por lo que deberá contener de manera enunciativa, más no limitativa, la información siguiente. En los siguientes casos que la solicite su ingreso deberá presentar solicitud con nombre y firma autógrafa, con huella dactilar. En caso de que la solicitud de ingreso sea por la madre, el padre o tutor responsable deberá hacerlo por escrito, señalando la fecha, nombre, parentesco, firma autógrafo, huella dactilar. Aquí dice, se deberá agregar un oficio de canalización y en su caso, copia autenticada de la carpeta de investigación o de la averiguación previa. Ficha de ingreso. ¿Qué más? O sea, aquí en el proceso de lo que debe contener un cuadernillo social, va señalando qué documentos debe contener. Y trae algunos formatos. De hecho, en los anexos hay formatos. Vámonos hasta los anexos. De qué documentos debe tener el expediente. Aquí, por ejemplo, por aquí venía una de la carátula. Pero vienen las fichas de ingreso y otros formatos que debe conformar su expediente. Pero tendrían que revisar los lineamientos para detectar cuáles sí cumplen o cuáles ustedes ya elaboran o cuáles necesitarían crear para conformar su expediente. Híjole, déjenme. Miren, por ejemplo, esta. Registro de salidas. Y ya vienen los elementos que debe tener el usuario, ¿no? Pero por ejemplo, es un documento, el registro de salidas. Acá viene otro. El plan de inclusión. Este es otro documento. Modelo de relatoría es otro documento. De hecho, recuerdo que hay otro documento de reporte de llamada telefónica. Aquí, o dice, aviso telefónico en caso de fallecimiento. Este es otro documento. Entonces viene en el lineamiento algunos formatos, pero si ustedes generan otros de los que están aquí en el lineamiento, pueden crearlos y con apoyo de una lista de verificación, señalar cuáles debe conformar el expediente. En el caso de estos 3 lineamientos que yo les mostré, vienen desglosados qué documentos debe conformar. Este es el de lineamientos para integración de expedientes niñas, niños y adolescentes. Este es para personas que se encuentran en tratamiento de adicciones. El otro es para expedientes de personas de adultas mayores. Y me parece que ya. Y seguramente los otros lineamientos que ustedes aplican vendrán más formatos de documentos que debe conformar su expediente. Bien. Dice Tania, ¿nos puedes compartir este documento? Sí, les paso el link. De una vez se los comparto. Vienen aquí todos para que los revisen a detalle. De la conformación de expedientes, lo que yo les mostré, viene ya de los 3 que marca la normativa, es lo que les presenté en las diapositivas. Yo tengo una pregunta. Sí, Tania, dime. Por ejemplo, nosotros en la Fundación Mieri Pesado ya estamos trabajando estos lineamientos. Ahorita estoy viendo que tengo un errorcito porque donde dice IAP, yo fue que puse el nombre completo de la fundación. Entonces ya entendí que son las siglas, luego las siglas IAP y ya todos los datos del residente junto con el número consecutivo y el año. Pero tengo duda y aquí es donde yo he tenido este problema. Porque, bueno, tenemos residentes desde el año 1998, que obviamente, pues en ese tiempo cuando ellos ingresan, difícilmente se les pedían todos los documentos que ahorita estamos pidiendo a los nuevos ingresos, de acuerdo a los lineamientos. Estamos tratando estoy tratando de acomodarlos de acuerdo a, pues, los más recientes que voy teniendo, pero ¿qué pasa con estos que son los más antiguos y que se nos dificulta tanto que el familiar nos
pues tanto nos firme documentos y formatos nuevos como que nos proporcionen información que en su momento no proporcionaron. Entonces, ¿hasta dónde tenemos nosotros la obligación de regularizar esto? Por ejemplo, con los expedientes más antiguos que tenemos. Yo creo que sí tendrían que irlo actualizando paulatinamente porque en algún momento podrían tener una auditoría y sobre todo porque son usuarios vigentes. Entonces, si el expediente no está completo y no está cumpliendo con los lineamientos que les pide a veces la Junta, pues estarían teniendo ahí alguna observación. Sé que a veces es difícil que el usuario lleve hasta una actualización de su comprobante de domicilio. A lo mejor poner ahí alguna política o una, no sanción, pero sí un llamado para que conformen o actualicen sus expedientes, que sea como una convocatoria de actualización de expedientes. O habrá también algunos casos donde es imposible que el usuario ya entregue determinado documento, pues podríamos poner ahí una nota o un nuevo lineamiento de trabajo donde diga que determinados expedientes de periodo del 90-2000, en su momento el procedimiento no solicitaba ese tipo de documentos. Entonces sabemos que ese periodo no tendrá los nuevos documentos que piden los lineamientos. En la manera de lo posible tratar de recabarlos. Cuando no, podremos hacer una cláusula, algo que legalmente nos indique que expedientes de determinado periodo no traen ese tipo de información. Ok, muchas gracias. De nada, Tania. ¿Alguien más tiene algún comentario? Y no para continuar con ya la última parte de la consulta y préstamos de expedientes. A ver, dice Erika. Buenos días, por ejemplo, nosotros trabajamos internamientos. Terminado el internamiento, nosotros terminamos con ese proceso. Por ejemplo, si solo se hace extensión de tratamiento posterior, dice, si solo se hace extensión de tratamiento posteriormente, los expedientes que ya salieron del internamiento tenemos. Bueno, cuando ya se cerró el expediente porque ya concluyó su internamiento, esos expedientes podrían transferirlos al archivo de concentración y evaluar en determinado momento cuánto es su vigencia. Si tiene una extensión de internamiento, esos expedientes ya no tendríamos que abrirles un nuevo expediente, más bien consultamos el expediente del archivo de concentración y como que activamos el expediente. Si concluye otra vez su internamiento, lo transferimos al archivo de concentración. Les voy a mostrar más adelante justo la ficha para verificar si esos expedientes hay que eliminarlos o conservarlos una vez que termine su internamiento, ¿no? Si fuera el caso. Dice, posteriormente, según entendía, ya son 2 años para guarda, después eliminar. Los años no te podría decir, tendrían que establecerlo las autoridades de tu institución. Es un análisis de tiempos. Yo podría decir, sí, se elimina todo en 2 años, pero que capaz que es un expediente histórico. O es un caso especial que podría servir a la ciencia para hacer algún tratamiento, ¿no? Algo nuevo. Entonces, no podría definirte el tiempo que deba conservarse. Un expediente que dejó de usar por unos 3 años se puede volver a reabrir o se tendría que hacer un nuevo expediente. La idea es que se tenga que retomar el expediente para continuar alimentando a ese expediente. Por ello, la importancia de conservarlo precautorio en el archivo de concentración y si se abre el expediente, lo retomemos hasta que tengamos un nuevo cierre de expediente. Se dan los casos, justo. Porque tendríamos que recabar documentos que ya están en el expediente que se cerró y si ya tenemos esas evidencias, no tendría caso abrir un nuevo expediente. O sea, retomarlo quiere decir que agarramos ese mismo expediente con ese número que tenía antes o esos documentos y se hace un nuevo folio o ¿cómo es?
Y podrías utilizar el mismo número de expediente y en tu inventario o tu control de usuarios, podrías decir que se está reabriendo el expediente porque estamos atendiendo nuevamente a ese usuario. O sea, simplemente como que lo tienes en un espacio precautorio de resguardo y viene ese usuario, se activa su trámite, sacas el expediente y le das nuevo seguimiento. Ya no necesitas crear un nuevo expediente, no necesitas darle un nuevo número o pedirle documentos que ya están en ese expediente. Una pregunta, Susana, retomando lo que está diciendo Lore Gómez. Al reingreso de una persona o en forma regular, ¿hay que actualizar documentación cada X tiempo o no? Sí, si su procedimiento lo marca, sí, aunque habrá datos que sí necesiten actualizar, por ejemplo, el comprobante de domicilio. Puede ser que en el tiempo que se le dio el servicio vivía en tal domicilio y ahora que está reactivando su trámite está en otro domicilio o su estado de salud ya cambió, hay que hacerle un nuevo diagnóstico médico, entonces sí hay que ir actualizando los expedientes cuando se reactivan los asuntos. Ok, gracias. Sí. Terminando el curso, ¿sería que puedo hacer? Claro que sí, sí, sin problema. Le dejo mi número por chat y lo comentamos. Con gusto. Muy bien. Bueno, denme oportunidad de continuar con la última parte de la presentación, porque ya estamos a contratiempo y hacemos una siguiente ronda de preguntas. Algunas indicaciones adicionales que nos marca los lineamientos son las siguientes. Dice, se procurará anexar al expediente un solo ejemplar de los documentos que integren los cuadernillos, salvo que se justifique la necesidad de anexar más copias al mismo documento. Eso pasa a veces que el usuario nos trae 2 copias de INE, pero la realidad es que solo necesitamos una, entonces evitar en esos casos duplicar documentos para evitar que también el expediente se incremente en volumen. Las fotografías o notas periodísticas serán agregadas al apartado relacionado al tema y serán pegadas en hojas blancas. Entonces, si hay fotos, hay que anexarlas al apartado que corresponde. Para la devolución, se dejará constancia por escrito en el expediente de la IAP y se especificará la fecha, nombre, firma autógrafa, huella digital y parentesco de quien solicita o de quien recibe. Alguien me preguntaba en la sesión anterior que si se pueden regresar los documentos originales. En este caso, pues son estos de identificación, como el acta de nacimiento, pasaporte, que son originales y que podemos sacar una fotocopia en sustitución, dejar la evidencia en el expediente y también dejar una evidencia en una ficha, en un formato de que estamos haciendo entrega de los documentos originales. Para la persona que me preguntó qué podemos perforar o qué no podemos perforar, dice, no deberán ser perforados los certificados originales en materia de identidad, actas de nacimiento, cartilla, pasaporte, credencial del INAPAM, salud, educación o cualquier otro de carácter oficial, ni otro instrumento que contenga la certificación de algún fedatario público o actividad jurisdiccional para evitar su alteración o la pérdida de información, también de información como sellos o de propio contenido. En su lugar, se deberá agregar una copia simple de los documentos para que los originales sean conservados en un sobre cerrado. Entonces, allí podemos sacar una fotocopia o tener copias simples. Y cuando guardemos en un sobre cerrado, es importante que coloquemos el número de expediente y el título del expediente para que en caso de que se haga una consulta o se manipule y se mezcle un poco la documentación, sepamos de quién es ese sobre
y a qué expediente corresponde. Es hacer una referencia y evitar que se traspapele ese documento. También el lineamiento señala que si hay un robo o una pérdida del expediente o determinado documento, si hay que reportarlo y en algunos casos hasta levantar una denuncia para tener la evidencia de que dejamos ahí el testigo de que ese expediente fue robado. Las personas, también alguien me preguntaba que cuáles son las funciones de los responsables del archivo, ¿no? O también de forma interna cuando hacemos consulta y préstamo de expedientes, es importante que en un formato registremos el nombre completo y firma del solicitante. ¿De qué área es el solicitante? Datos de localización del solicitante, como teléfono, domicilio o en su caso el teléfono de su oficina. Fecha de préstamo para la consulta y fecha de devolución. Aquí podríamos poner de acuerdo a la frecuencia de consulta. Ustedes van a identificar si a veces el usuario necesita el expediente por un mes, por 15 días, por, no sé, 2 semanas. Podrían poner una fecha tal vez de 15 días. En caso de que el usuario no regrese el expediente, tiene que acudir para actualizar su vale de préstamo y con ello tener nuevamente las fechas vigentes de qué expedientes están prestados. Número de hojas foliadas que integre el expediente a la fecha del préstamo. Ya sabemos cómo debemos de foliar el expediente, entonces hay que registrar y verificar que el expediente esté conformado, si acaso 50 hojas, en el expediente cuando regrese del préstamo, verificar que estén las 50 hojas. En caso de que falte algún documento, hay que hacérselo saber al usuario para que integre el documento faltante o si lo perdió, pues habría que hacer el reporte correspondiente. Breve explicación para la solicitud de préstamo del apartado o del expediente. Necesitamos saber para qué quiere el expediente. También podríamos adicionar en este vale de préstamo la ubicación física del expediente. ¿Dónde está? Para que cuando regrese coloquemos ese expediente en el lugar donde lo tomamos. El número de vale de préstamo, este puede ser un número de vale consecutivo por año. Es importante que además del registro físico, hagamos un registro electrónico, porque este registro electrónico con los datos que vemos aquí, podríamos hacer una búsqueda rápida y pues atender, o sea, conocer rápidamente quién tiene el expediente o en qué área o los datos, ¿no?, de localización. Es importante también que utilicen testigos de préstamo. Podemos utilizar en un formato pequeño, una tira de papel, colocarle el nombre del expediente, quién es el usuario que tiene el expediente y la fecha en que se prestó el expediente. Colocar ese testigo en el lugar donde estaba instalado el expediente para que en caso de que nos pidan ese expediente y no recordemos que lo prestamos, tenemos esa evidencia y sabremos quién consultó el expediente y cuándo se llevó el expediente. Cuando ya regrese el expediente a nuestras manos, retiramos el testigo y guardamos o instalamos el expediente en el lugar que tenía de origen. El lineamiento dice que cuando la revisión de los expedientes sea solicitada por las autoridades con facultades en los diferentes órdenes y niveles de gobierno, deberá integrarse en el expediente el oficio de supervisión que emita la autoridad revisora en el ejercicio de sus funciones. Entonces, aquí tendríamos otro documento que conformará el expediente. Bueno, la presentación se las voy a compartir por el chat para que la puedan descargar. Tienen mis datos de correo electrónico y si hay alguna duda de esta sesión pueden escribirme y la comentamos. Y bueno, de mi parte ese es el contenido que les preparé para el tema de conformación de expedientes.
Déjenme revisar, aquí hay algunas dudas. Dice, ¿este folio se realiza con sello, tinta, lápiz o cómo? El lineamiento marca que con bolígrafo color azul. Y solamente hay que foliar las hojas en la parte del frente o el anverso. Perdón, y en el caso de los expedientes virtuales, vaya, de los expedientes que se guardan En los virtuales podríamos colocarles un número consecutivo las hojas. en las hojas. Gracias. Hola, buenos días. Tengo una pregunta. Sí, dígame. Chávez, Hospital San Carlos, Altamirano, Chiapas, Fosbi. Disculpe, en relación, por ejemplo, al expediente clínico que se maneja, ¿habría o tendríamos que apegarnos a lo que usted menciona o seguiríamos el protocolo de la norma 004 y la 168 del expediente clínico electrónico? Gracias. Sí, pueden seguir su norma y utilizar como complemento este lineamiento en los elementos que pudieran adaptar. De hecho, sí Ok, viene un gracias. apartado. Muchas Ahora gracias. no recuerdo específicamente la hoja o el lineamiento, pero sí recuerdo que decía que esa norma de expedientes clínicos, sí hay que seguirla, pero adaptar algunos campos de estos lineamientos para la creación de expedientes. Si me da su correo, le paso el link, justo el artículo donde señala que no sustituye a la norma que usted me menciona. Claro, Y gracias, estos, le decía, estos que yo le muestro serían complemento de, pues como buenas prácticas para organizar los expedientes clínicos. Dice Jessica, también el documento donde se establecen los documentos básicos. Sí, este está aquí. Nuevamente les comparto el link de los lineamientos. Y podrán revisar cuáles son los que les aplican. Si son una institución médica, si son de protección de adultos mayores, etc. Vienen allí todos. No sé, creo que ya son todas las preguntas. Lo de las ligas ya se las compartí, las de las dos presentaciones. Déjenme mostrarles súper rápido. Sí. ¿La liga? ¿Perdón? ¿Dónde está compartida la liga? Aquí en el chat. Esta es la de la normativa. Y déjenme compartirles la de la presentación. Maestra, me parece que se lo mandó a alguien en especial porque no nos aparece en toda la Sí, tiene razón. Sí, perdón, estoy compartiendo a Erika. A ver, va nuevamente. Esta es la de la presentación. Y aquí vienen los lineamientos. Viene aquí. Y déjenme compartirles muy rápido el catálogo. Miren, este es el catálogo de disposición documental de la Junta. Este instrumento es archivístico y nos da el mapeo general de los asuntos por la institución y los tiempos de conservación. ¿Ustedes podrían hacer algo similar? Viene aquí el nombre de la serie, que es la actividad o la función. Y, por ejemplo, informes de peticiones relacionados con sucesiones o gestión tecnológica, convenios, viene como el mapeo de asuntos que realiza la Junta. Y vamos a ver algo que, por ejemplo, en la parte financiera, libros de diario, estados de cuenta, pólizas contables, comité de inversiones, nóminas de pago. Luego tenemos unos campos que se llama valor documental, administrativo, legal, fiscal y contable. Les decía que no, todos los documentos por default tienen un valor administrativo, pero algunos van a ir cambiando. Por ejemplo, los expedientes de personal
tienen un valor legal. Las nóminas tienen un valor legal y contable. Las adquisiciones tienen un valor administrativo y legal. Entonces van variando de acuerdo a la función. Y en este apartado dice vigencia documental. AT significa archivo de trámite y es el tiempo que deben conservarse los expedientes en sus fases. En el AT es archivo de trámite, es decir, en sus espacios de trabajo, en sus oficinas. Pero los tiempos van a variar. Habrá algunos que dicen 5 años, 3 años, 2 años, ¿sí? Es de acuerdo a la importancia del expediente. 1 año. Por eso les decía, no les puedo decir, una vez que se cierra el expediente, guárdenlo 2 años y destrúyanlo, porque tiene que estar registrado en este formato y establecer los tiempos de conservación. Los tiempos de conservación aplican una vez que el expediente está cerrado. Ejemplo, asesorías de derechos humanos, si fueron asesorías del año 2021 y ya se cerraron en el 2022, tienen que pasar 2 años y guardarlos en el archivo de trámite. Entonces, hasta 2024 podría transferirlos al archivo de concentración y el archivo de concentración lo guardará esos expedientes por 3 años. El tiempo total de toda la conservación del expediente es de 5 años y se debe conservar de forma permanente. Pero habrá expedientes como la gestión de tecnologías que se conservan 1 año en trámite, 2 en concentración y el destino final es eliminación. ¿Sí? Entonces, van a variar, pero ese es todo un análisis de información para determinar si se conservan o se destruyen. Entonces, ustedes podrían hacer una guía así de los asuntos de sus expedientes y determinar si se conservan o se eliminan. Por ejemplo, aquí el expediente de personal se conserva y las nóminas también se conservan. Pero lo que no se va a conservar después de 10 años son las adquisiciones de materiales. Eso se elimina. No son históricos. Entonces, les voy a compartir también el link para que echen un ojo. Estos son datos es el instrumento de conservación de la Junta de Asistencia Privada, pero les podría servir como guía para ubicar, bueno, si las nóminas las está conservando la Junta, yo también podría conservarla porque es la historia del pago de las personas que trabajan en la institución, ¿sí? Entonces podría tomarlo de guía para que ustedes conozcan si eso se puede conservar o se puede eliminar. Una pregunta. ¿Ese tiempo o ese valor de tiempo de cada documento, hay alguna información oficial o ese valor se lo da la persona encargada del área? Hay casos donde el valor se los da el productor de los documentos y hay otros que por ley sí señala cuánto tiempo debe conservarse el expediente. Hay una ley, por ejemplo, de adquisiciones que marca que todas las compras pueden conservarse 5 años y después se destruyen. Pero hay una ley de obras donde señala que el expediente de una obra debe ser conservada de valor histórico. Pero no todas las leyes lo señalan. Entonces, el criterio de tiempo lo establece la institución, el productor. Muchas gracias. Muy bien, pues no sé si alguien tenga otra consulta. Ya les compartí los links, ya tienen mi correo electrónico. ¿Alguien quiere hacer un comentario de cierre? Pues bien, si no hay más comentarios, no hay más dudas, con esto estaríamos cerrando la sesión de hoy. Por favor, no olviden responder la evaluación que les hacemos llegar por medio del correo, del recordatorio. Ahí tienen la liga, de igual forma se los voy a poner en el chat para que lo puedan tener a la mano. Y no olviden también poner su nombre completo en el chat, ya que de esta forma tomamos la asistencia. Ya está. Muchas gracias, que pasen un buen día. Gracias, buen día, hasta luego.
Luego.